Soy el pastor Juan José Gil. Estoy aquí al lado de uno de los refugios que he encontrado cuando he ido caminando por las montañas, aquí cerca de un río, de un pequeño río. Me he sentado porque quería compartir con vosotros un corto pensamiento que considero que es necesario y oportuno en estos momentos. Estaba escuchando el testimonio de un hermano en Estados Unidos, se llama James Drain, que era totalmente ciego de un ojo y el otro lo tenía prácticamente al 40% aproximadamente de visión, que se había bautizado y que justo perdón, al ser bautizado, al salir del agua, se dio cuenta, le tardó un tiempo porque no sabía qué pensar, pero se dio cuenta de que Dios le había sanado la vista. Qué maravilloso don de Dios es que podamos ver. Ahora, yo estoy hablando de otro tipo de ceguera, estoy hablando del tipo de ceguera que tantos tienen que son incapaces de ver lo que realmente hay en el mundo. Y me da pena porque cuando no conocemos las profundidades de la maldad que el ser humano ha desplegado sobre el mundo, sobre el sistema, también cuesta un poco contrastarlo para ver lo maravillosa que es la luz del Señor, las maravillas del carácter divino, las maravillas de la sabiduría y del conocimiento de nuestro Dios. Así que conocer las tinieblas o estar ciegos momentáneamente nos puede ayudar a valorar y apreciar mucho mejor cuando Dios nos permite comenzar a ver. Mira, las élites, y esta es la reflexión principal que os quería compartir, las élites que controlan el mundo están relatadas y reflejadas en las Escrituras, especialmente en Apocalipsis. Encontramos por lo menos dos aspectos importantes del carácter de esas élites y de lo que las caracteriza. Por una parte, encontramos cómo Jesús advierte acerca de los que gobiernan el mundo. Les advirtió a los discípulos cuando ellos querían formar parte de las élites. Ellos querían estar en la élite del mundo, bajo el gobierno del Mesías. Ellos querían, pero no por la razón correcta, sino porque la visión que ellos tenían del gobierno era una visión viciada por las élites del sistema. Jesús les advirtió acerca de eso y les dijo: vosotros veis cómo los gobernantes se aprovechan de su posición para esclavizar a los ciudadanos, para enseñorearse de ellos. En otras palabras, eso es una característica de las élites, es que se arrogan el derecho de ser dueños y señores del mundo. ¿Sabes? Isaías, al principio de su libro, se hacía esta exclamación: ¿cómo es que compráis tierra a tierra, palmo a palmo, de toda la tierra? ¿Es que pensáis ser vosotros los únicos habitantes del mundo? Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que hoy observamos en esas élites. Entonces, por un lado, vemos que efectivamente el carácter de estas élites es el carácter de enseñorearse, de querer ser los amos, los dueños del futuro, los dueños de la vida, los dueños de toda organización. Todo lo que tiene que ver con poder está en sus manos, porque eso es lo que buscan, poder y control. Ahora, ¿qué vemos en Apocalipsis? Pues mira, en el capítulo 17 vemos algo así como lo que podríamos considerar la élite política de gobernanza mundial. Nos dice que la bestia subirá al poder con otros 10 que le concederán todo el poder, todo lo que necesite, y será un poder
global, será un poder a nivel mundial. Y es más, hasta nos dice ahí que Dios también les concede eso, porque tienen que ser instrumentos de juicio, ya que ellos van a destruir lo que ha estado funcionando como gobernanza mundial hasta hoy. Me refiero a la Gran Ramera. En el capítulo 18 nos habla de la Babilonia, Babilonia la Grande, le llama, algo así como dándonos a conocer un misterio de cómo ve Dios al sistema, cómo ha visto Dios al sistema hasta nuestros días. Lo ha visto exactamente como una ramera, como alguien que quería estar en el control, dominándolo todo, pero se ha convertido en eso, se ha convertido en alguien que se vende, en alguien que quiere satisfacer a los poderosos y por eso no tiene vergüenza de venderse a ellos. Por eso es considerada como la gran ramera. Ahí está, retratada en Apocalipsis 18, y se nos dice que efectivamente va a ser destruida. La imagen quizá más simbólica es la de el ángel que está viendo el discípulo Juan cuando está observando las visiones que componen el libro del Apocalipsis y ve que hay un ángel que toma como una piedra de molino. Estamos hablando de una rueda que seguramente pese 1 tonelada y la lanza al mar para ilustrar cómo será la caída de Babilonia, la caída de este sistema. Y dice, así caerá la gran Babilonia, así será destruida y desaparecerá para siempre, hundida en el mar. Ahora, fijaros en el versículo 23, lo que nos habla de por qué Dios permite esa destrucción del actual sistema. Y nos dice claramente que es que los poderosos de la tierra, los que la mantenían o los que se aprovechaban de ella y los que la tenían como para su deleite, para sus beneficios, quizá para explotación, para lo que fuera. Dice que esos poderosos eran los grandes de la tierra. Y ya sabemos lo que eso puede significar. Es muy posible que tenga que ver más con economía que con otra cosa. Pero ahí están las grandes multinacionales, las grandes corporaciones. Y entonces señala en ese mismo versículo, el versículo 23 del capítulo 18 de Apocalipsis, nos dice que la razón por la que Dios permite su destrucción es porque habían engañado a todas las naciones. Todas las naciones habían sido engañadas ¿a través de qué? A través de sus hechicerías. Ya sabemos, en griego la palabra que se utiliza para indicar hechicerías es la palabra farmakeia. En otras palabras, pócimas, brebajes, composiciones, en fin, todo lo que podamos pensar que cupiese ahí, toda cosa que es utilizada para engañar a las naciones por medio de ese modo o esa forma de hechicería. Hechicería en forma de pócima, en forma de cosa que se tiene que tomar para quedar completamente bajo el control de la persona que te hechiza, en otras palabras, de esos poderosos. Yo recuerdo cuando en los años 70, 80, principalmente en los 70, se hablaba de la hechicería del consumismo, de los anuncios, es decir, de todo lo que publicita, toda la publicidad de los productos de consumo. Pero hay algo mucho más allá de eso. Es
todo aquello que se nos dice que debemos de tomar, consumir, ponernos lo que sea para nuestro bien, cuando en realidad la intención que hay detrás es de control. Bueno, pues eso queda reflejado ahí, en ese capítulo 18 de Apocalipsis. Y ahí nos dice claramente que la razón, el porqué de su destrucción, de esa gran ciudad, como dice el capítulo, esa gran ciudad que era la que reina, dice, sobre todas las naciones. Una ciudad que contiene algo así como el poderío mundial, que reúne a los gobernantes de la tierra, que reina como única señora o reina sobre todos los poderes, ya que de ella salen las decisiones más importantes a tener en cuenta. Pero también, no solamente eso, sino que se levanta algo así como cabeza de toda la economía global y también impone desde sus sedes todo lo que hoy se conoce como poder económico mundial, todo lo que tiene que ver con la deuda, todo lo que tiene que ver con el dinero que fluye hacia los países y que se ha convertido en una forma de control de la política, control de las tendencias sociales, control de la moral, control de todo aquello que de alguna forma lo que se intenta es que sean como cadenas de control, cadenas para sujetar a los pueblos, cadena para sujetar la decisión de los países, cadenas para dominar a la población mundial. Bien, pues esa ciudad es la que nos dice Apocalipsis, por favor leerlo bien, tanto el 17 como el 18, observarlo con detenimiento, los detalles que se cuentan. Y no me extrañaría que las guerras que en este momento se estén dando acabarán cumpliendo ese mensaje, esa visión, la destrucción total de Babilonia. Os dejo con esa reflexión. Dios os bendiga.